Bueno, ¿cómo andan? Última clase del primer cuatrimestre. Vamos a abordar la temática que tiene que ver con la metodología, métodos del entrenamiento de la fuerza aplicado en el deporte. Esto tiene que ver con ejercicios, secuencias de ejercicios, ¿sí? Se correlaciona directamente con todas las clases anteriores. Y no sabía por dónde empezar, por dónde abordar esta temática, y creo que lo más sensato es arrancar eh, desmitificando o despejando una duda con respecto a una palabra, un término, un concepto que se repite siempre que repetimos y nunca terminamos de entender bien a qué nos estamos refiriendo. ¿Sí? Cuando hablamos de metodología del entrenamiento de la fuerza, siempre sale a colación lo que es el concepto de transferencia. De transferencia. Y cuando nombran la transferencia, uno se imagina haciendo un ejercicio con cargas elevadas y después transfiriéndolo o intentando transferirlo, muchas veces creyendo que eso pasa por arte de magia, sobre un gesto específico, que puede ser referido a un gesto puntual dentro de la cancha o a una secuencia de movimientos que se asemejen biomecánicamente a un gesto específico que se da en el deporte, caso de la saltabilidad con respecto al vóley o al básquet, a un salto para un remate. Entonces, entendiendo esta palabra de transferencia y apoyándonos un poco, rebobinando en lo que habíamos visto en el entrenamiento, en la clase de entrenamiento funcional, ¿sí? La transferencia tiene mucho que ver con el principio de especificidad, así que de hecho también es otro principio que van un poco de la mano, con lo cual nosotros entendemos o apoyándonos en lo que habíamos dicho en la clase de entrenamiento funcional, que todo lo que hagamos, ¿sí? tiene una repercusión sobre X objetivo, que puede ser, si estamos fuera del deporte, puede ser un objetivo estético, pero nosotros, como estamos trabajando en el deporte, lo abordamos a la especificidad misma que es el deporte. Y entendiendo eso, vamos a darnos cuenta que no solo lo que hacemos en la sala de musculación tiene transferencia directa con lo que pasa dentro de la cancha, con lo cual somos una pata, una variable más dentro de todo, o un engranaje más dentro de todo el circuito, ¿sí? Y lo que hagamos no es necesario que solamente estemos reproduciendo o repitiendo un mismo gesto que sea adentro de la cancha en la sala de musculación, va a terminar repercutiendo únicamente sobre la especificidad o se va a transferir directamente sobre el gesto específico. Con lo cual, todo lo que hagamos en el entrenamiento, no solo lo que hagamos adentro de la sala de musculación, sino que lo que hagamos afuera también, ¿sí? Y esto hago hincapié a la tercera pata, muchas veces olvidada, que es la de la nutrición, ¿sí? Las decisiones que tome el deportista o la deportista afuera de la cancha también va a terminar transfiriéndose en el gesto específico. Con lo cual, es en conjunto. Partiendo de esa concepción y metiéndonos un poco en lo que es la transferencia, ¿sí? De por sí, como concepto puntual, hay tres tipos de transferencia, ¿sí? Lo que es la positiva, la neutra y la negativa, ¿sí? Lo que es la transferencia positiva, por lo general se le llama transferencia propiamente dicho. Cuando es nula, no tiene ningún tipo de transferencia, ni positiva ni negativa, ¿sí? sobre el deporte. Y cuando la transferencia es negativa, se le dice que es interferencia. ¿Sí? Es muy común, por ejemplo, cuando nosotros queremos trabajar en un deporte que tiene demandas específicamente sobre la potencia y estamos trabajando en la resistencia de baja intensidad de manera continua. Eso produce interferencia sobre el gesto que busca ser explosivo, ¿sí? en lo que sería una modalidad de entrenamiento concurrente, ¿sí?
Pero bueno, dentro de la transferencia positiva tenemos lo que es la transferencia vertical y la transferencia horizontal, ¿sí? O lateral. Dentro de la transferencia lateral es cuando un gesto biomecánicamente tiene similitudes con otro gesto y se puede facilitar para poder desarrollarlo, ¿sí? O transferirlo en otras circunstancias. Caso, cuando jugamos al tenis y queremos pasar a jugar al pádel, que si bien no es el mismo deporte, biomecánicamente tiene ciertas similitudes, o cuando pasamos a jugar del fútbol, ¿sí? Salvando las distancias de las dimensiones del campo, cancha número 11, pasamos a jugar cancha número 5, ¿sí? Tiene cierto gesto, el pase sigue siendo el mismo, el remate es el mismo, ¿sí? Lo que cambia es la ubicación espacial. Y después tenemos lo que es la transferencia vertical, ¿sí? Que es cuando un gesto nos catapulta o nos ayuda o nos potencia al aprendizaje de un gesto más o menos similar. Caso, por ejemplo, cuando queremos trabajar o aprender lo que es la mecánica de saltabilidad de un jugador de básquet a un jugador de vóley. Puntualmente a mí me pasó que me resultaba un poco más sencillo o más fácil aprender los pasos para el remate en el profesorado en vóley, partiendo de la base que yo jugué 15 años al básquet, con lo cual esa mecánica de cambio de vector de horizontal a vertical ya la tenía más o menos acomodada. Y esa es una problemática, cuando alguien nunca vivenció ese tipo de mecánicas, aprenderlo sin esa base previa que yo contaba, les resultaba mucho más dificultosa. Bien, después entendiendo y llevándolo un poquito más a lo que es la preparación física, voy a hacer hincapié un poco en los y las preparadoras físicas que tratan de reproducir un gesto específico que se da dentro de la cancha, fuera de la cancha o en el gimnasio con una sobrecarga, ¿sí? Y sobre todo si estamos en edades que son justamente de aprendizaje, donde todavía no se termina de dar ese principio de especialización, ¿sí? Nos vamos a apoyar un poquito en la ley de Klaus Hecht, que dice que cuanto más se asemejen dos movimientos aprendidos simultáneamente, tanto peor es el efecto de retención de los mismos. Con lo cual, si yo estoy enseñándole al deportista o a la deportista a hacer una mecánica de movimientos sin sobrecarga o una velocidad, aplicando en un tiempo específico y después algo al mismo tiempo, ¿sí? Estamos tratando de hacer lo mismo. Con una sobrecarga le estamos creando un desorden a nivel cognitivo interno, ¿sí? En su ejecución sensomotriz, con respecto a la velocidad que percibe afuera en el gimnasio y la velocidad que nosotros le pedimos después que se dé adentro de la cancha, ¿sí? Con lo cual, proponemos que para que suceda una transferencia positiva, lo fundamental es la coincidencia en los mecanismos coordinativos sensomotrices, ¿sí? Que tiene que ver más que nada lo que pasa adentro que lo que se ve de afuera, ¿sí? Y eso nos da justamente el puntapié para poder meternos en otro concepto, ¿sí? Que es el de correspondencia dinámica, que es el principio de correspondencia dinámica. Nosotros entendiendo que somos readaptadores, ¿sí? Que somos optimizadores, que nuestro papel es, o nuestro rol es hacer todo lo posible para que el deportista o la deportista esté adentro de la cancha, ¿sí? De manera sana, y también apoyándonos en la premisa de que no se puede ser más específico, ¿sí? Que la especificidad misma. O sea, no podemos hacer algo más específico para el deporte que el deporte mismo. Con lo cual, si nosotros entendemos eso, se nos va a facilitar un poquito más el razonamiento para entender cuál es nuestro rol en este asunto, ¿sí? Y nosotros no podemos andar intentando ser más específicos, ¿sí? O tratar de impactar en el cuerpo del deportista de manera más específica que lo que pasa dentro de la cancha. Entonces, vamos a meternos en este principio, que es el principio que propone Yuri
Berkojanski, nuevamente lo traigo a colación, en el libro Superentrenamiento, y él cita las siguientes palabras. Dice, todo movimiento deportivo es específico y está dirigido a una meta. Por tanto, la fuerza desarrollada en la ejecución de cada movimiento es también específica y encaminada a un objetivo. No hay que hablar de fuerza en general, ¿sí? O eso que habíamos hablado de que la fuerza era una sola, sino solo en el contexto de una tarea relevante, o sea, en el tiempo requerido por el deporte y a la velocidad específica que se da en el deporte. Esto no es ni más ni menos que la fuerza útil. Muchas veces nosotros coincidimos o creemos que la fuerza es una sola, o la fuerza máxima es una sola, y la realidad es que después terminamos entendiendo que la fuerza máxima, que hay tantos valores de fuerza máxima como tiempos y velocidades nosotros midamos. Bien, para que un método o ejercicio responda a este principio, se debe cumplir los siguientes parámetros, que son 5. Tenemos el primero, que es el de amplitud y dirección de movimiento, ¿sí? Yo ya voy a ir abriendo mientras la imagen. Que tiene que ver con las características espaciales del movimiento, ¿sí? Y es tratar de que se asemeje visualmente o que sea lo visualmente más parecido a lo que pasa dentro de la cancha, ¿sí? Y a partir de ahí veremos si el gesto deportivo es unilateral o bilateral, ¿sí? En qué tipo de vector se da, ¿sí? La aplicación de la fuerza, si es horizontal o si es vertical. Y en este punto es el error más común, y es eso que nombré antes, por eso puse la foto, donde se va el chico corriendo con un trineo, donde nosotros creemos o queremos, ¿sí? Que se puede hacer el mismo gesto, que es el de correr, el de desplazarse, con una sobrecarga, que en algunos casos y con ciertas variables de la carga, sobre todo de la intensidad, se puede llegar a reproducir, y sobre todo en deportistas que específicamente trabajan la velocidad, pero muchas veces vemos el error de engancharle el trineo al deportista y que en el hecho de querer correr o desplazarse, ¿sí? En una X cantidad de metros, termina deformando lo que es la mecánica de carrera, con lo cual el tronco se va para todos lados, se colapsa de todos lados el núcleo, la zona media, vemos valgo de rodilla, vemos Trendelenburg de la cadera que se va para todos lados, ¿sí? Estamos deformando totalmente la mecánica de carrera, queriendo agregarle sobrecarga y queriendo que eso se transfiera directamente sobre el gesto específico, con lo cual, si nosotros entendemos que la aceleración o la velocidad es un gesto pliométrico, ¿sí? Si nosotros agregamos sobrecarga excesiva y deformamos la técnica, hacemos que los pies tengan un tiempo de contacto mucho mayor al que realmente se requiere cuando estamos trabajando en la aceleración. Con lo cual, estamos quitando ese componente de energía elástica o energía no metabólica, como propone Yuri. Y es un error. Es un error bastante común. Que no solo se da, bueno, yo puse en la aceleración en trineo, pero también se suele dar cuando se repite un mismo, o se trata de replicar un mismo gesto específico con el elemento con sobrecarga, ¿sí? Bien, después tenemos el segundo punto, que es la zona de acentuación de la producción de fuerza, ¿sí? Que tiene que ver con en qué momento se da lo que es el pico máximo de fuerza, que en algunos movimientos o en algunos ejercicios, ese pico máximo, y apoyándonos en lo que vimos en los tipos de ejercicios básicos, secuenciales y balísticos, ese momento de fuerza máxima va cambiando. Con lo cual, si analizamos, por ejemplo, un levantamiento olímpico, vamos a ver que el pico máximo de fuerza se da en el tirón, si es un arranque, y se da también
cuando se va a buscar abajo y cuando se levanta, con lo cual hay un pico máximo de fuerza que se da al final. Versus lo que pasa cuando nosotros queremos trabajar sobre la saltabilidad, que el pico máximo de fuerza se da al principio. ¿Sí? Con lo cual, si nosotros queremos trabajar la saltabilidad con una sobrecarga excesiva, estamos haciendo que el deportista empuje hasta el final y el pico máximo de fuerza, en vez de darse al principio, como se da ahí, se termina trasladando a la parte alta de la curva, porque uno sigue acelerando. ¿Sí? Nosotros entendemos que mientras menos carga haya, esa fase de aceleración se empieza a recortar. ¿Sí? Y si nosotros nos desprendemos del elemento, ¿sí? No hay fase de frenada, con lo cual es un pico máximo de fuerza bien fuerte al principio, ¿sí? Y se acelera totalmente el movimiento, cosa que no pasa cuando la sobrecarga es excesiva. Un tercer punto es el de la dinámica del esfuerzo, ¿sí? Que creo que de los 5 puntos es el que más se correlaciona con la especificidad, ¿sí? Que es que el esfuerzo no puede ser inferior al generado por el gesto específico. Con lo cual, si estamos trabajando afuera de la cancha, es bastante difícil, salvo que estemos trabajando con deportes de tiempo y marca como levantamiento olímpico, y los ejercicios que vamos a proponer terminan siendo o inferiores o a veces superiores a lo que pasa dentro en la competencia misma. El otro punto es el de ritmo y duración de la producción de fuerza máxima, ¿sí? Que tiene que ver con el RFD, o la tasa de desarrollo de fuerza, ¿sí? Que se da específicamente sobre deportes que son netamente explosivos o que requieren gestos potentes, ¿sí? Donde uno tiene que tomar como punto de partida para esta variable, ¿sí? La velocidad de ejecución y el tiempo requerido para poder realizar ese gesto. ¿Sí? Y por último, el último punto tiene que ver con el régimen de trabajo muscular, ¿sí? Que no es ni más ni menos que la selección de los medios, de los ejercicios, que se repliquen o traten de asemejarse, por lo menos biomecánicamente, lo más parecido, o en cuanto a patrones de movimiento, lo más parecido a lo que pasa dentro de la cancha. Y además tiene que ver con los factores de la carga, referido a la intensidad y al volumen, y a la densidad, ¿sí? Que también se asemejen lo más posible a lo que pasa dentro de la cancha. Es un error común, o es una cuestión que se da, que nosotros analicemos, por ejemplo, no sé, que realizamos un lanzamiento en el básquet y pretender repetir de manera continua ese mismo lanzamiento que capaz que se da 2 o 3 veces seguidas, en casos muy aislados, y repetirlo durante 15, 20 repeticiones. Con lo cual, en ese volumen, ¿sí? Elevado, hace que la intensidad baje y la velocidad de ejecución baje, por supuesto. Con lo cual termina siendo muy alejado en los factores de la carga, ¿sí? Capaz que el ejercicio está bien, ¿sí? Pero los factores de la carga terminan haciendo que uno se pase de sistema metabólico, ¿sí? Que en vez de ser netamente anaeróbico láctico, termina siendo, por acumulación de volumen o por acumulación temporal, termina siendo más metabólico. Bien, entonces, basándonos en estos puntos, nosotros podemos evaluar un ejercicio o método según la transferencia o la mejora que tenga sobre el gesto específico, sobre el deporte en cuestión. Así que no es ni más ni menos que hacer el entrenamiento lo más funcional posible, ¿sí? Que se transfiera, que pueda el deportista sacarle el más provecho posible. Con lo cual, a más correspondencia entre estos 5 puntos, mientras más vayan coincidiendo estos 5 puntos, es más específico, ¿sí? Y se corresponde más con el deporte en cuestión. Y mientras menos coincidan estos puntos, se mantiene más alejada de la especificidad. Bien. Y esto nos da la pauta para poder entender en qué momento trabajamos cuestiones que sean
de menos correspondencia y en cuestiones que sean de mayor correspondencia. Y entendiendo también en eso primero que dijimos, que no se puede ser más específico para el deporte que el deporte mismo, quizás no haga falta querer que los 5 puntos coincidan, sino que es preferible hacer coincidir 2 o 3 puntos, que son los que vamos a ver cuando terminemos de desarrollar estos puntos.